En pantalla tenemos las tablas de presión y temperatura del refrigerante R404A. Para facilitar su uso en varias regiones del mundo, estas tablas han sido elaboradas en diferentes unidades de medida. En general podemos decir que el R404A es un refrigerante de presiones de trabajo altas. El R404A es usado en equipos de refrigeración y congelación. Observemos las presiones presentes en estos equipos. 1. Presión de baja, presente en equipos de congelación, para una temperatura en el evaporador, de menos 20 grados centígrados, unos menos 4 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 45.276 psi. Para saber la presión de baja o evaporador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 45.276 psi, menos 14.7 psi, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 30.376 psi. 2. Presión de baja, para refrigeradores, que trabajan con una temperatura en el evaporador, de menos 10 grados centígrados, unos 14 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 64.68 psi. Para saber la presión de baja o evaporador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 64.68 psi, menos 14.7 psi, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 49.98 psi. 3. Presión de baja para conservación, sin congelar, que trabaja con una temperatura en el evaporador, de 5 grados centígrados, unos 41 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 104.811 psi. Para saber la presión de baja o evaporador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 104.811 psi, menos 14.7 psi, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 90.11 psi. 4. Para saber la presión de alta, de un equipo que trabaja con R404A, simplemente use la temperatura ambiente, aumentada en 15 grados Celsius, y busque en la tabla el valor de presión. Por ejemplo, para una temperatura ambiente de 35 grados Celsius, aumentamos 15 grados, para obtener un valor de 50 grados Celsius. Aquí tenemos una presión absoluta de 337.365 psi. Para saber la presión de alta o de condensador, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtiene 337.365 psi, menos 14.7 psi, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 322.665 psi. 5. Ahora tenemos la presión del equipo, estando apagado. Para una temperatura ambiente, de nuevo de 35 grados centígrados, unos 95 grados Fahrenheit. Aquí tenemos una presión absoluta de 237.552 psi. Para saber la presión del equipo, estando apagado, que marcaría el manómetro, restamos al valor de la tabla, la presión atmosférica. De esta manera se obtienen 237.552 psi, menos 14.7 psi, esta resta, da como resultado, un valor de presión de manómetro de 222.852 psi. Como el equipo ahora está apagado, tanto la presión alta como la baja marcarían lo mismo, con un valor de 222.852 psi.
Ahora estamos viendo la tabla, que nos permite calcular el tamaño del capilar, de equipos de refrigeración y congelación, que trabajan con R404A. Observando la tabla, podemos ver a la izquierda, la capacidad de enfriamiento del compresor, y las medidas del capilar, para varias temperaturas de trabajo del evaporador. En este caso vamos a suponer que se va a seleccionar el capilar, para un compresor, con una capacidad de enfriamiento de 6000 BTU por hora, cerca de media tonelada refrigeración, usado para congelación a baja temperatura. De esta manera, el capilar que debe colocarse al sistema, tiene un diámetro de 0.064 pulgadas, con 5.5 pies de largo. En este momento, debemos recordar, que el R404A, es un refrigerante generado con la mezcla, de los gases R134A, más R125, más R143A. Por ser generado por una mezcla, el R404A, debe ser cargado en fase líquida. El hecho que el R404A, contenga R125 y R143A, ambos de alto potencial de calentamiento global, genera una mezcla también de alto, GWP. Aunque el R404A, no destruye la capa de ozono, el hecho de tener un GWP de 3920, ocasiona que actualmente, tenga problemas con restricciones ambientales, que regulan aquellos gases con GWP mayor a 2500. En este video vamos a estudiar algunas alternativas al R404A, como el R407A, R452A, R449A, R407F. Empecemos diciendo que el refrigerante R407A, es una mezcla no azeotrópica, de refrigerantes del tipo HFC, que representa un excelente reemplazo, para los refrigerantes R22, R404A y R507, por su estabilidad y no inflamabilidad, útil en sistemas de refrigeración de temperaturas baja y media. Características del refrigerante R407A. 1. El refrigerante R407A, está formado por un 40% de refrigerante R134A, más un 40% de refrigerante R125, más 20% de refrigerante R32. 2. Está clasificado como A1, grupo L1, es decir, pertenece a los refrigerantes de alta seguridad. 3. El refrigerante R407A, tiene un potencial de calentamiento global de 2107. 4. Inicialmente el R407A, se desarrolló en la misma época que el R507 y R404A, para sustituir al R502, en instalaciones nuevas, de media y baja temperatura. 5. Realmente en baja temperatura, el R407A, es más próximo en capacidad frigorífica al R22, que al R502, R507, o R404A. 6. El deslizamiento de temperatura, en el punto de ebullición normal es de 6,4 grados Celsius. 7. El uso del refrigerante R407A, en reconversión de R22, a menudo permite efectuar la conversión, sin tener que modificar las tuberías, ni las válvulas de expansión presentes en la instalación, por lo que la operación es rápida. 8. Para reconversión de R22 a R407A, es necesario cambiar el aceite mineral original, por aceite POE, cambiar el filtro secador, las válvulas de seguridad, y otros elementos que fueran tarados a las presiones del R22. 9. Al reemplazar el refrigerante R22, durante la primera puesta en marcha del sistema, después de haber efectuado el llenado con R407A, es necesario comprobar el nivel del lubricante para el compresor. Si dicho nivel ha disminuido por debajo de los mínimos aceptables, hay que añadir lubricante, hasta alcanzar el nivel máximo. 10. El peso total de llenado, oscila entre el 100 y el 95% del correspondiente al R22.
11. Como cualquier otro cambio de refrigerante HCFC a refrigerante HFC, se recomienda cambiar las juntas tóricas de goma por plásticas. 12. El refrigerante R407A es una alternativa valiosa al R404A, al ser más eficiente, y tiene un GWP moderado, además contribuye en reducir los costos de funcionamiento. 13. El R407A resulta ser compatible con los lubricantes POE, utilizados con R404A, y además está ampliamente homologado por los principales fabricantes de compresores. 14. El refrigerante R407A es compatible con los filtros deshidratadores habituales para HFC, como por ejemplo aquellos para R407C, 404A o R507. 15. El refrigerante R407A tiene una leve menor presión de descarga que el R404A, si bien los resultados son muy parecidos. 16. El 407A tiene un caudal menor que el R404A y R507A, por lo que debe revisarse la graduación de la válvula de expansión. 17. El refrigerante R407A debe cargarse en fase líquida. 18. Se recomienda cargar inicialmente la misma cantidad que había de R404A o R507A, y después ajustar si es necesario. La carga habitual es 5% a 7% más que con R404A o R507A. 19. El R407A no se puede utilizar en aplicaciones que prevean el uso de evaporadores inundados, turbocompresores y colectores donde el lubricante puede separarse. Empecemos diciendo que el gas refrigerante R452A es una mezcla de refrigerantes del tipo HFC, más refrigerante del tipo HFO. Estas son sus principales características. 1. El refrigerante R452A está formado por 59% de refrigerante R125, 11% de refrigerante R32 y 30% de refrigerante R1234YF. 2. El potencial de calentamiento atmosférico GWP es un 45,41%, inferior al del R404A. 3. El R452A tiene un potencial de calentamiento global, GWP de 2140. 4. El refrigerante R452A es un sustituto directo drop-in del refrigerante R404A y el refrigerante R507 en instalaciones existentes, que pueden tener años de uso. 5. El R452A, como todos los refrigerantes HFC, más HFO, no daña la capa de ozono. 6. Su clasificación de seguridad es A1, grupo L1, es decir, tiene baja toxicidad, y no es inflamable. 7. El refrigerante R452A también es una alternativa al R404A en equipos de transporte de media y baja temperatura. 8. El refrigerante R452A, por ser una mezcla zeotrópica, tiene deslizamiento de temperatura, en este caso de aproximadamente 3 grados Celsius. 9. Por tener deslizamiento, el refrigerante R452A debe ser cargado en fase líquida. 10. El refrigerante R452A es únicamente compatible con aceites sintéticos del tipo POE. 11. El refrigerante R452A trabaja sin problema en sistemas de desplazamiento positivo y expansión directa. 12. Por tener caudales másicos, similares al refrigerante R404A, el refrigerante R452A elimina la necesidad de ajuste de la válvula de expansión térmica. 13. El refrigerante R452A ofrece una temperatura de descarga del compresor, similar a los de R404A y R507. 14. También el refrigerante R452A es usado en instalaciones nuevas de refrigeración industrial. 15. Los vapores de R452A son más pesados que el aire, y suelen acumularse cerca del suelo. 16. Concentraciones atmosféricas muy altas del refrigerante R452A pueden producir efectos anestésicos y asfixia. 17.
Altas exposiciones de refrigerante R452A pueden ocasionar un ritmo cardíaco anómalo, y pueden resultar repentinamente fatales. 18. Los envases de R452A deben ser almacenados en lugares frescos y ventilados lejos de focos de calor. 19. Dos de los principales fabricantes de equipos para refrigeración de transporte, como Carrier y Thermo King, ofrecen equipos con R452A como alternativa al R404A. 20. Se recomienda el uso de una báscula al cargar R452A, además, si es posible, debe ser cargado en el tanque receptor, o en la línea del líquido. Empecemos diciendo que el gas refrigerante R449A es una mezcla de refrigerantes HFC más refrigerante HFO, y es un sustituto directo drop-in del R404A y R507 en instalaciones existentes. A continuación vamos a enumerar las características más importantes del R449A. 1. El refrigerante R449A es una mezcla de 24.3% de R32, más 24.7% de R125, más 25.7% de R134A, más 25.3% de R1234YF. 2. Su clasificación de seguridad es A1, grupo L1, es decir, tiene baja toxicidad, y no es inflamable. 3. El refrigerante R449A tiene un potencial de calentamiento global, GWP, tan bajo como 1397. 4. El refrigerante R449A tiene la aprobación de los principales fabricantes de equipos y componentes. 5. Como todos los refrigerantes HFC más HFO, no daña la capa de ozono. 6. El refrigerante R449A es una alternativa al R404A y R507 para instalaciones nuevas de media y baja temperatura. 7. El refrigerante R449A tiene un deslizamiento de temperatura de alrededor de 4 a 6 grados Celsius, dependiendo de la presión de trabajo, mientras que el R404A tiene un valor de deslizamiento insignificante. 8. El refrigerante R449A es compatible con los equipos, componentes, lubricantes y juntas de una instalación existente de R404A y R507. 9. Los vapores del refrigerante R449A son más pesados que el aire, y suelen acumularse cerca del suelo. 10. El R449A es más eficiente. Se notará un ahorro significativo de energía. 11. La presión de descarga del R449A es ligeramente inferior a la de R404A, y pueden precisarse ligeros ajustes de ventiladores del condensador y de los controles de presión. 12. En general, los sistemas de refrigeración precisan una carga ligeramente mayor de R449A que la anterior de R404A o R507. 13. La carga de refrigerante R449A se debe hacer en fase líquida. 14. El amplio ámbito de aplicación a medias y bajas temperaturas hacen que este tipo de refrigerante sea especialmente apropiado para sistemas de refrigeración nuevos y existentes, tanto comerciales como industriales, y relativos a los transportes refrigerados. Empecemos diciendo que el gas refrigerante R407F es una mezcla de refrigerantes del tipo HFC. Las características del refrigerante R407F son: 1. El refrigerante R407F está compuesto por refrigerante R134A al 40%, refrigerante R125 al 30% y refrigerante R32 al 30%. 2. El refrigerante R407F es una mezcla del tipo zeotrópica. 3. Su clasificación de seguridad es A1, grupo L1, es decir, tiene baja toxicidad y no es inflamable.
4. El refrigerante R407F tiene un potencial de calentamiento global GWP de 1825. 5. Por tener un potencial de calentamiento global menor de 2500, no es afectado por las restricciones ambientales aplicadas en el año 2020 para refrigerantes con un GWP de más de 2500. 6. El refrigerante R407F requiere lubricante poliéster tipo POE. 7. El R407F funciona como sustituto retrofit del R22, inocuo para la capa de ozono, en diversas aplicaciones de refrigeración. 8. Para el reemplazo del R22, el R407F requiere cambio de lubricante si la instalación funcionaba con aceite mineral o alquim bencénico. 9. Su flujo másico es idéntico al del R22 y no necesita reemplazo o ajuste de la válvula de expansión termostática. 10. Aunque el refrigerante R407F fue pensado como un reemplazo del R22, su GWP de 1800 lo convierte en una alternativa de menor GWP al R404A. 11. El refrigerante R407F es un drop-in, sustituto directo del R404A y el R507. 12. El reacondicionamiento de R404A al R407F no requiere cambio del tipo de lubricante, ni de partes del sistema. 13. La temperatura de descarga del R407F puede ser cerca de 20 grados Celsius superior a la del R404A, cuando se trabaja con una temperatura en el evaporador de menos 10 grados Celsius. 14. Para temperaturas por debajo de menos 10 grados Celsius, puede necesitar inyección de líquido, debido a la alta temperatura de descarga. 15. La eficiencia energética del R407F puede ser un 15% superior a la del R404A. 16. La capacidad del R407F puede ser un 20% mayor a la del R404A. 17. Para el refrigerante R407F, siempre se debe efectuar la carga en fase líquida. 18. Como todos los refrigerantes HFC, no daña la capa de ozono. Esperamos su suscripción al canal. Gracias por acompañarnos.